Hola, soy Marlene Villanueva, soy artista visual e integrante de Tixo. Hace más o menos 2 años comencé a trabajar con temas ambientales y esto y mi exploración visual me han llevado a darme cuenta tanto de las problemáticas como de las riquezas que hay en Xochimilco. Mi amigo Tona ya nos contó en videos pasados cómo las tribus prehispánicas percibían al mundo. Ahora vamos a ver sus manifestaciones artísticas y cómo estas forman parte de su cotidianidad. La vida cotidiana de los mexicas estaba atada a lo sagrado, se regía por su cosmovisión en donde las diferentes manifestaciones de la naturaleza fueron convertidas en deidades, creando una complejísima red de dioses y mitos. Las historias que se narran en códices, cerámica, esculturas, murales y edificios son la transformación de idea en objeto, de conocimiento en materia. Se han estudiado los elementos de la diversidad de estilos, motivos decorativos y temas abordados en sus manifestaciones artísticas, como el culto al maíz, lo aterrador, lo sutil y la representación de animales míticos. Muchas de estas expresiones de arte, al contrario de lo que sucedería con otros pueblos, se conservaron por el hecho de que estaban vivas a la llegada de los conquistadores. Con esto no quiero decir que gracias a los españoles se conservó parte importante de la cultura mexica. Todo lo contrario, es muy probable que se perdiera para siempre con la imposición de la nueva cultura. La cultura mexica tenía influencias profundamente religiosas, tanto así que muchos estudiosos llegaron a plantear la idea de que las obras artísticas de los mexicas tenían una intención propagandística cuando se realizaron. Varias cosas hacen dudar de este punto, al observar que muchas de estas representaciones se crearon pensando en que nunca fueran vistas por las personas. Por ejemplo, los relieves en la base de la escultura de la Coatlicue o el relieve de Coyolxauhqui, que fue enterrado en cuanto éste se terminó. De igual manera, muchos de los símbolos incluidos en las pinturas o relieves estuvieron en un lenguaje esotérico, lo cual hacía que solo los entendieran los sacerdotes o los que estaban capacitados para ello, no por la mayoría de los ciudadanos. En las ciudades existían grupos de artesanos dedicados a diferentes oficios. Ellos contaban con el apoyo de los gobernantes y el reconocimiento de la comunidad. Se pensaba que los hombres nacidos en la fecha calendárica 1 Xochitl estaban predestinados a ser excelentes artesanos, escultores y artistas. A diferencia de otros campos artísticos del legado mexica, conservados hasta nuestros días, en la arquitectura sucedió todo lo contrario. La gran capital mesoamericana se convirtió en la sede principal de la colonia. Pese a la calidad de los materiales usados durante su construcción, su arquitectura se vio seriamente afectada. Sus calles tenían muros corridos que dibujaban interminables perspectivas en el horizonte, con sus diseños geométricos adornados con relieves, esculturas y con todos sus muros recubiertos de estuco pulido y pintado. La gran plaza central de México Tenochtitlan estaba delimitada por un cuatepantli, que en náhuatl quiere decir muro de serpientes. El recinto central contaba con 4 entradas situadas en relación a los puntos cardinales. A las 4 puertas llegaban enormes calzadas que sobre las aguas del lago unían la plaza con tierra firme. Las calzadas tenían un gran contenido simbólico y estratégico, que unían la capital con el resto del imperio. Poseían un gran sentido del orden y de la simetría. Además, los mexicas usaron bajorrelieves, muros, plazas y plataformas como medios con los cuales representar a sus dioses e ideales. La ciudad, construida sobre un lago, tenía alrededor de los canales chinampas para cultivar alimentos. Las chinampas eran largos y elevados lechos de plantas puestos sobre los fondos poco profundos del lago. Fueron un sistema de cultivo muy eficiente. Se estima que una hectárea de chinampa alimentaba a 20 mexicas. En el territorio chinampero de Xochimilco, Chalco, llegaron a existir decenas de miles de chinampas. Fue la producción de estos sistemas lo que permitió a los exploradores españoles conocer y ofrecer estos vegetales exóticos a Europa.
Las casas de las familias campesinas se levantaban en las zonas más alejadas de la ciudad, construidas en chinampas. En los barrios era común que las casas fueran compartidas por varias familias, teniendo como espacio común el patio y la cocina. Las casas de la nobleza se acercaban más al centro urbano y se construían sobre basamentos para hacerlas más altas que las de los plebeyos. Se colocaban insignias y techos puntiagudos para diferenciarlas de las clases más bajas. La distribución interior contaba con amplios patios y muchos aposentos con las paredes y techos adornados. Después de la conquista española, la ciudad fue saqueada, destrozada y sus materiales usados para construir parte de la ahora Ciudad de México. Sin embargo, en Xochimilco podemos encontrar un paisaje lacustre que nos permite imaginar a la perfección las formas en las que las culturas prehispánicas del Valle de México vivieron. La escultura ha sido una de las representaciones artísticas que más se han logrado conservar, a diferencia de otros elementos de metales preciosos como oro y plata que eran derretidos para ser convertidos en dinero en Europa. La mayor cantidad de obras escultóricas representaban a las diversas deidades que alababa esta civilización. Estas solían ser adornadas con joyas como muestra de alabanza para los dioses. Además, se manchaban de sangre para simbolizar tributo humano a la deidad representada. No todas las esculturas mexicas eran de gran tamaño. Muchos artistas llegaron a crear piezas en miniatura, las cuales representaban deidades de la localidad en la que se crearon. Estas obras podían ser animales o insectos y eran representados en materiales preciosos como el jade o el cristal. La escultura solía tener grandes nexos religiosos y las obras de menor tamaño eran usadas como muestras de respeto para los dioses responsables de la fertilidad de la tierra. Las representaciones del sexo femenino fueron probablemente las más abundantes. Por ello, conservamos hasta nuestros días centenares de esculturas de diversos tamaños en las que está presente de manera constante la ancestral diosa Chicomecoatl, patrona del maíz maduro. Existían diferentes tipos de especialización, los que esculpían rocas volcánicas, los que se especializaban en lapidaria y los que tallaban madera. Existen evidencias históricas de que la gran mayoría de escultores eran plebeyos que poseían una larga tradición familiar sobre su oficio. Había gremios y talleres que se basaban principalmente en lazos familiares y de barrio. Algunos de estos grupos eran tan apreciados por los gobernantes y los nobles que podían vivir en palacios donde se les dotaba de alimento, techo y lujos. Los escultores se valían de instrumentos y técnicas muy limitadas, usando instrumentos de la edad de piedra. Usaban cinceles, raspadoras, hachas fabricadas de materiales pétreos, entre otros. Esto no aplicaba a quienes trabajaban la madera, quienes con cierta regularidad usaban herramientas de cobre como escoplos y punzones. Lo primero era seleccionar un gran bloque de piedra de algún yacimiento. Posteriormente se hacían cavidades una tras otra con el fin de colocar dentro de ellas trozos de madera. Ya que estaban en posición, se les mojaba para que se hincharan o se les prendía fuego. Esto causaba grandes fracturas para obtener el monolito. Posteriormente era jalado con sogas por una gran cantidad de hombres. Una ventaja con la que contaban los pobladores de los alrededores de la Cuenca de México era que las formaciones rocosas y yacimientos prácticamente estaban a las orillas de los cuerpos de agua, por lo que usaban grandes embarcaciones para trasladarlas a sus respectivas ciudades. Posteriormente se colocaba cerca del lugar en donde iba a ser expuesto, una explanada, al pie de un templo, una plaza o en el mismo taller de los escultores para que comenzaran a trabajarlo. Ahí comenzaba la ardua labor que podía durar meses o hasta años. Cuando la talla había finalizado, empezaban el proceso de decoración, primero poniéndole una capa de estuco para después integrarle los pigmentos para darle color a la pieza. Actualmente, la gran mayoría de las esculturas mexicas nos muestran superficies dominadas por los tonos grises, rosados y violáceos propias de las rocas volcánicas de la Cuenca de México, tales como el basalto, la andesita y el tezontle. Pero realmente las esculturas tenían una policromía que se perdió con el paso del tiempo. La escultura mexica se puede dividir en dos grandes grupos, las tridimensionales y el bajo relieve. En el primer grupo destacan las de Tlaltecutli,
El segundo grupo está conformado por tallas en las laderas de las montañas y lápidas conmemorativas. Su principal característica es la de la bidimensionalidad en los tallados, incisiones o patrones sobre superficies planas. Podemos encontrar elementos como rayos solares, plumas de águila, entre otros. Los petrograbados de Coailama en Xochimilco son un gran ejemplo de la historia prehispánica de la zona. Se encuentran en el pueblo de Santa Cruz Acalpixca y se ha especulado que este lugar dio origen a la cultura xochimilca. Ahí podemos encontrar representaciones de animales como la del perro, ser que ayudaba a los muertos durante su estancia en el Mictlán. También en una de las laderas se encuentra la piedra mapa, en la cual se muestran los 56 ojos de agua, terrazas y caminos. Esta era una representación del entorno del lago de Xochimilco durante la época prehispánica. La pintura azteca destaca por su creatividad en la creación de personajes de carácter religioso y un impresionante simbolismo. En vista de que los mexicas no desarrollaron un sistema escrito, la pintura solía utilizar pictografías para comunicar mensajes. Generalmente, las pinturas mexicas eran plasmadas en las paredes de los templos, tejidos, vasijas de barro y hojas de maguey, con representaciones de escenas de la vida cotidiana, batallas, rituales e imágenes de personajes importantes, entre ellos muchos dioses. Las personas que se encargaban de desarrollar este arte se les llamaba tlacuilos, que venía de tlacuiloa y significa escribir pintando. Los pintores poseían un conocimiento profundo de la lengua, esto les permitía pintar sobre cualquier tema. Este arte fundamentalmente estaba al servicio del Estado. En este sentido, conformaba una especie de lenguaje utilizado para transmitir su visión del mundo, reforzando su propia identidad frente a otras culturas. En el arte pictórico de la cultura mexica, la representación de figuras se simplificaba con contornos lineales precisos. También el color, como elemento primordial de las pinturas mexicas, sirvió para dar contraste y aumentar el significado de lo representado con un colorido fuerte y vivo. Ellos utilizaron dos gamas diferentes de tonos, una que se limitaba a 5 colores como el rojo, ocre, azul, blanco y negro, usadas en la pintura mural, y otra con 19 matices diferentes que fueron empleados en los pictogramas mexicas. En la época prehispánica se pintaba en piel de venado y papel amate, después en la colonia en papel europeo y telas. Antes de aplicar el color preparaban los soportes con estuco, lo cual dejaba una superficie blanca y tersa. Listo el soporte, los códices se pintaban con diversas tintas y pigmentos que se sacaban de 3 fuentes principales: de origen animal como gusanos, vegetal como plantas y árboles y mineral como diferentes tipos de tierra. Utilizaban diferentes instrumentos de escritura como plumas y sellos que ellos mismos fabricaban. Uno de los pigmentos más representativos fue la grana cochinilla, que es un insecto que se cultiva sobre nopales. Otro color característico es el azul maya, también llamado azul mesoamericano o azul turquesa. Este se sacaba de la planta del añil. Hilar y tejer son actividades que en la época prehispánica estaban asociadas a la mujer. Las evidencias sobre la vestimenta y los modos de elaborarla consistió en instrumentos para formar hilos como los malacates. La mayoría de estos instrumentos están hechos con cerámica, pero también los hay de madera, hueso y otros materiales. Ya que el tejido era una actividad femenina, estos diseños se asociaban con la fertilidad. Desde la infancia se enseñaba a las niñas el arte textil. Cuando no aprendían bien esta actividad, eran castigadas, pues tales trabajos se consideraban dones divinos. Al hilar y tejer, las mujeres participaban importantemente en la sociedad, ya que se vestían ellas mismas, vestían a sus familias y cooperaban para el tributo. En la época prehispánica, los alfareros, las personas dedicadas a la elaboración de vasijas, crearon piezas con diferentes formas y funciones, algunas de las cuales fueron decoradas con gran destreza y elaboración. La alfarería fue indispensable para el hombre, ya que se relaciona con su alimento, bebida, vida cotidiana y religión. Esta nos narra y da a conocer el nivel de desarrollo de las antiguas sociedades.
El arte ceramista, como el de tejer o construir casas, formaba parte del acervo cultural de este pueblo. No todos eran profesionales en estos campos, pero sí cada uno hacía sus vasijas de barro para uso común. Existe una gran variedad de formas que van desde ánforas con asas, formas cilíndricas con figuras humanas o de animales, hasta platos, tazas, vasos, cucharas para el copal, entre muchas otras. Las piezas de alfarería destinadas para el uso doméstico acostumbraban a decorarlas con formas geométricas, mientras que las utilizadas en el culto religioso se ornamentaban con símbolos. En las ornamentaciones se utilizaban los colores amarillo, rojizo, blanco y negro. A los artistas plumarios se les llamaba amantecas, quienes eran los artesanos que se dedicaban a la confección de atavíos y ornamentos compuestos por plumas finas. El Códice Florentino contiene una minuciosa descripción de las aves y los artesanos que trabajaban las plumas. Estos documentos describían las principales formas de la obtención de estas, las redes de comercio, la cría y caza de aves. También hacen referencia al vivario de Moctezuma, lugar en donde habitaban en cautiverio aves de plumajes preciosos, lo que facilitaba la colecta de las plumas. El amanteca debía pasar por un proceso de aprendizaje de los códigos pictóricos vigentes, de las técnicas de confección de imágenes y los procedimientos necesarios para crear un objeto con plumas. Ellos usaban dos técnicas. La primera fue el anudado de plumas con fibras vegetales sobre estructuras de caña o madera, para la cual utilizaban cordeles y textiles de fibras de agave o algodón. Hacían también abanicos, mosqueadores y brazaletes. La otra técnica es el mosaico o la pluma pegada. Esta se basaba en el diseño de los tlacuilos. En un papel fabricado con algodón se calcaban los motivos, luego se recortaban para después preparar un pegamento y unir las plumas en el soporte. La primera capa se hacía con plumas de aves comunes y las posteriores con plumas menos convencionales y más llamativas. Gracias por ver este video, espero que les haya interesado. Vamos a tener uno más que va a hablar sobre arte y naturaleza y los invito a que sigan este proyecto de cerca, ya que es muy importante formar parte de este tipo de iniciativas. Gracias.